Bienvenidas y bienvenidos a Bitácora con Sentido, un podcast que busca conectar con mentes creativas, con personas con su propia historia, con su búsqueda, con sus talentos, sus dones. Y hoy día venimos a hablar de un tema muy importante que es el movimiento, el cuerpo, el bienestar, el yoga y también la pasión por lo que uno hace. Hoy tengo la suerte de tener en la Bitácora con Sentido a una invitada muy especial, a una mujer muy bonita por dentro, por fuera, con una lucecita muy especial. Lo digo también como su alumna de sus clases, una persona donde tú entras y te hace sentir acogida, te hace sentir en casa, donde te permite probar, experimentar, sin juicio, te da esa seguridad, como esa calma de poder entrar a su templito, su cuevita, como decís tú, y permitirse ser. Así que para mí es un regalo tenerla hoy día aquí en este espacio y les presento a la Fran Farrú. Así que bienvenida. Mi Sofi, Linda Fran, muchas gracias por invitarme a este espacio tan importante. linda. Para mí, al igual que tú, el yoga tiene gran lugar en mi vida. Creo que no solamente lo practicamos dentro del mat, sino que es nuestra forma de vivir a diario. Y la verdad es que para mí estar aquí es un honor y un orgullo también verte aquí en este espacio tan especial, tan tecnológico, en donde yo ni siquiera me quise poner los audífonos, pero de seguro sé que estoy como emocionada de ver qué es lo que va a pasar hoy, de qué vamos a conversar y sobre todo qué es lo que vamos a compartir. Exacto. Y de eso se trata, Fran, porque al final uno viene a veces con un guión, una pauta, pero la verdad es que la bitácora ha invitado como a estar aquí y ahora, con la conversación, con cada uno como llegó de su día, es como, ya aquí nos sentamos, conversamos y compartimos lo que nos apasiona, lo que nos hace sentido. De todas maneras. Y Y, de hecho tú me mandaste como un mensaje de agradecimiento, pero también un poquito de qué se iba a tratar hoy. Y yo lo abrí, leí el nombre de la sesión de hoy, que lo puedes decir tú si quieres. sí, el alma en movimiento. Y como que lo leí, fue como, uy, esa soy yo. ¿Esa eres tú? Y después seguí leyendo y me encontré con la primera pregunta. Y la primera pregunta, y ya no leí más. Me ¿Por encanta. qué? Porque la primera pregunta me la hacía siempre mi maestro. ¿En serio? Sí, la recuerdo. Es como, ¿quién soy? Sin tener que mencionar profesora, diseñadora y eso. Pero ¿quién soy? Y la verdad es que no sabría cómo responderlo aún. Creo que uno puede definirse de muchas formas. Pero leí eso y fue como, el resto de las preguntas me las quiero encontrar con la Sofía y en el espacio. Me encanta. Que fluyan, también compartir de lo que hoy siente el corazón de la forma más espontánea y siendo también lo más transparente posible. Qué linda. Gracias, Fran, por traer eso. Y claro, como que esa es la invitación, también como ver quién es esta Fran del presente, con su historia, con sus altos y sus bajos, como hablamos en el capítulo anterior, como con esa mochila que también cada persona trae, y cada una con sus herramientas y su búsqueda ahí, o quizás encontrando esas herramientas o esas como, ¿cómo decirlo al final? Es como, para mí, por ejemplo, es el arte esa herramienta o la música la que me permite conectar ese canal. ¿Cachai? Yo, al ser tu alumna, me imagino que el yoga y por cada vez que te escucho y entro al charla contigo es como, siento que lo vaya a hacer hasta viejita, como que ayer decía y eso en la clase, ¿o no? Que es tu pasión, se nota. Totalmente. O Sí. sea, espero hacerlo hasta que uno ya no pueda hacerlo. Pero el yoga es todo lo que me hace sentido. Es todo lo que me genera generosidad, nobleza, empatía también por los otros, en cada cuerpo, en cada historia. Creo que el capítulo de hoy se llame El alma en movimiento, también hace como referencia a eso. Es como el alma
el cuerpo constantemente se mueve, ¿cierto? A menos cuando descansamos, estamos en postura de meditación, que está quieto. Pero en el fondo el cuerpo siempre está moviéndose. El organismo por dentro también, hay un ciclo. Y el cuerpo, que es lo que finalmente transporta el alma también está en esa constante búsqueda, y la búsqueda y la exploración también son movimientos. Entonces creo que me hallé también mucho con esa frase, porque siempre me he encontrado un alma en búsqueda, en la búsqueda de lo que es probablemente la iluminación o samadhi, el espacio de expansión del ser y como lo trascendental. Así que creo que el yoga como que abarca muchos pedacitos de mí, que es probable lo que te pasa con sí, el arte. sí, totalmente. Como que para mí ha sido mi lenguaje, la verdad, desde chiquitita. Y siempre al principio quizás era hacerle cartas o dibujos a otras personas para sus cumpleaños y cosas así. O siempre fue como el medio de canalizar o de soltar o de expresar una emoción. Y después al ir estudiándolo y entendiendo me di cuenta como el inconsciente se expresaba desde ese lenguaje. Totalmente. Y como también es un canal de información donde a veces esa mente más lógica quiere darle siempre el orden y categorizar las cosas y el arte de repente te invita más a fluir, que a mí me pasa mucho en tus clases, que a veces yo después llego a dibujar lo que sentí en la clase, porque se me mueven muchas cosas. Se mueven muchas cosas, que el Sí. cuerpo carga mucha información. Es un almacenamiento de mucha, mucha energía. Y en ese almacenamiento que hay todos estos registros, las vivencias, las experiencias, los ojos de cada persona que se cruza en tu día a día, Sí. el tacto, el sonido, todo que está en el cuerpo, en el fondo, en el espacio del yoga, es ese espacio de escucha a todo eso. Qué heavy. Y Fran, entonces cuéntame un poco, ¿cómo llega la Fran de hoy día a este espacio? Como quién es la Fran del presente, porque quizás la de ayer ya era distinta. Y Sí. cómo eso se conecta un poco como cómo llegó el yoga a tu vida. Ay, mi Sofi. Bueno, ¿cómo llega la Fran hoy día? Primero que todo, a veces es difícil responder ciertas preguntas, comprendiendo que uno está en constante cambio y que quizás la respuesta de hoy puede ser diferente como en un tiempo más, pero igual hay otras cosas que van perdurando en el tiempo y que yo creo que uno responde como también siendo, como honrando el paso del tiempo. Yo creo que la Fran de hoy es muy agradecida, muy, muy, muy agradecida, soñadora, y creo que me considero alguien conectada al mundo tierra y al mundo espiritual. O sea, la tierra, como hice esa mención del cuerpo y el alma, porque en el fondo quien porta el alma es el cuerpo en esta vida. Aún así, uno habla como de espiritualidad como si fuera algo solamente desde la nube, Exacto. desde lo que es lo trascendental, la conciencia y todo eso que conocemos. Pero en el fondo espiritual hoy yo lo comprendo como una conexión entre esa espiritualidad y la terrenalidad, en cómo me comporto yo en la tierra, en cómo se mueve el cuerpo, cómo se comporta la Fran en el fondo. Y creo que esa conexión se me hace fácil, se me hace muy fácil. No quiere decir que no haya un trabajo de por medio, sí hay, creo que todos trabajamos como más que a ser mejor persona día a día, quizás a vivir más conectados y que la Matrix como que no nos pase por encima o que la velocidad o la intensidad y el ritmo de vida no te aniquile, pero es eso, es alguien que hoy, más que hoy, en realidad esto, Sofi, ha perdurado en el tiempo, desde chica, Ah, sí, desde chica. desde muy guagua, yo desde ¿En muy niña, serio? adolescente, como que siempre he tenido una profunda conexión con la vida, siempre la he querido. Wow. De hecho, en mi familia siempre me molestan porque dicen que yo siempre digo que amo mucho, o sea, como que a la persona, a la vida, a la comida. Es verdad. De hecho, si me como algo, siempre es el mejor plato de la vida. Ay, qué linda. Pero así llego hoy, con gratitud de poder estar aquí y con conciencia también.
con ganas de seguir explorando. Me encanta. Y eso Y se también nota. sosteniendo lo que hay. Como que siempre queremos más, más, o soltar, 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 y en el fondo, ¿quién sostiene y en qué, dónde me quedo? Y ahí también puedo estar. Como habláis tú de esta vasija que contiene el agua en yoga, pienso en eso, el como poder Total. sostenerse. Sí, la vasija del agua, eso lo dice siempre mi profesora. ¿En serio? Y me encanta, me hace mucho sentido. Sí, a mí también. Es algo que se sostiene. ¿Y cómo el yoga ha sido un sostén en tu vida o cómo llega a ti? El yoga llega a mí a temprana edad. Creo que escribí sobre esto como en mi historia, de hecho en la página web de Feel and Flow, como para también hilar un poquito cómo nace la escuela. Ya. Entonces, cuando yo era muy chica, me fui a los changos de camping y mi mamá en esta época, que esto lo supe ahora recién, se estaba separando. Yo no me acordaba de eso, no es que no supiera, porque sabía que se estaba separando, pero recién ahora hilé los cables, hace como un año. Mira. Resulta que yo estaba con mis amigas, que son las hijas de la amiga de mi mamá, y estábamos ahí jugando con las conchitas en la playa y de repente miramos para atrás ¿Ya? y estaba mi mamá y sus amigas haciendo yoga. Y yo nunca voy a olvidar la cara de relajo y la paz, que era más de lo que podía ver en el cuerpo de mi mamá, era lo que como que ella emanaba y emitía en la frecuencia de esa como soltura, como del movimiento y la respiración. Y dije, ¿qué estarán haciendo? Ahora veo que estaban en una domuca, en un urbamuca, y estaban haciendo yoga. El yoga del mat propiamente tal, Raya Yoga. En el fondo hay 4 caminos de yoga. Hay uno que es devocional, el Bhakti, hay otro que se estudia, que es el Jnana, y luego vamos al Karma Yoga, y luego que practicamos juntas, que en el mat, el Raya. Ah, no sabía, qué Y bueno. en el fondo, cuando veo a mi mamá en esa energía, digo, ya, ¿qué es esto? Y ahí siempre una profunda conexión con el yoga. Desde el canto de mi mamá en las mañanas a los mantras, cantando la Shiva, todo lo que fue dejando también los cuencos, el péndulo, la conexión con mi mamá y su maestro, yo con el mío, que era el mismo, Sergio. Todas esas juntas como de brujos. Y finalmente no sé si eso es el yoga propiamente tal, pero sí toda esa energía de bienestar finalmente, o de conexión, mejor dicho, estaba igual ahí el yoga. Y después ya pasó el tiempo, me fui indagando cada vez más. Obviamente hay peaks. En la historia siempre hay como puntitos que te movilizan. Y en el fondo en uno de ellos, o en más de uno, yo me movilicé, ya sea a dedicarme 100% a practicar, o a hacer un instructorado, o a dar clases. Todo eso fue pasando de forma progresiva y con esos como subidas de voy a esto full, lo sostengo, voy a esto full y así. Y después ya nace esa Fran que tiene ganas de llevar esto al mundo, de acompañar a la gente más que cualquier otra cosa, a las personas. Y en ese acompañamiento he visto mucho más de lo que podrías imaginar, de lo que podría haber imaginado. Mira. Sí. No son solo cuerpos, o sea, el cuerpo también es un indicador tremendo, 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 de la forma en que uno pone los pies en el piso, ya indica algo. Y así. Y luego nace la escuela de Feel and Flow. ¿Cuándo nace? La escuela de Feel and Flow, la primera vez que yo siento que nace la escuela la primera vez que di clases. Yo creo que ahí nace la escuela. Y eso fue el 2018. En septiembre del 2018 di mi primera clase de yoga. 2019 clases particulares, 2020 clases online en pandemia, 2021 grupales y de todo, y desde ahí en adelante, desde el 2022, ya me puse a arrendar un lugar. ¿Ya? Y ahí clases grupales. Después arrendé una casa con mi hermana y después en marzo del 2025 inauguro este nuevo espacio que en realidad lleva el nombre de escuela y no de estudio, o lleva el nombre de escuela y no sala,
porque la escuela tiene una raíz, tiene una historia finalmente, y es la extensión de todo lo que se ha venido puliendo los años anteriores. No es como que yo haya querido crear un estudio de yoga. En el fondo yo arriendo este lugar en el Strip Center, como porque yo ya venía con la comunidad, ya veníamos teniendo ganas de hacer más clases y de tener un lugar más estable en el fondo. Claro. Y ahí ya se define, yo creo, más como escuela de Feel and Flow. Pero como Feel and Flow, que de hecho el nombre nace de las opiniones de toda mi familia. En serio, justo te iba a preguntar, ¿por qué Feel and Flow? Sí. Es que yo, mi Sofi, me conecto demasiado con eso. Sentir y fluir. Sentir y fluir. Sí, tal cual. Como el nombre lo dice, literal. Pensé en palabras en sánscrito, otras palabras en español, y después me quedé con esta palabra que sentí que la F y la F también, como de Fran Farrú. ¿Verdad? Claro. Sí. Y lo que más me llevó, yo creo, a tenerlo es que hice una votación con mi familia y ganó Feel and Flow. Y para mí lo que piensa mi familia vale por 1000. Ay, qué linda. Total. Tu red de apoyo. Sí. Y Fran, hay armado una tremenda comunidad. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Tener esa comunidad, porque yo lo veo, cómo te miran, cómo te abrazan, cómo te escriben. Es algo que yo no había visto antes. A mí me para los pelos. ¿Cómo se siente tener una comunidad tan presente que alguien saca el cupo y ya hay 300 que quieren ese cupo y es como, yo quiero se libera un cupo? O sea, es impresionante. Claro, ¿qué pasa con el cupo? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo se siente tener esa comunidad, Fran? Enriquecedor. Yo a veces estoy en la escuela y abro los ojos y digo, lo veo y no lo creo. Y al mismo tiempo digo, la frego que sí. Como que cuando... Es loco explicar esto, no sé cómo explicarlo, porque uno siempre cree que uno crea todo. Pero en el fondo los espacios, no sé, por ejemplo, Agus que creó este espacio, ya, lo creó, puso la planta, puso la lámpara, pero en el fondo quienes vienen y quienes hacen uso del espacio son la creación. El espacio no vive sin esa acción. Entonces yo estoy como clara, porque siempre que lo digo la gente es como, no, Fran, pero es que tú lo minimizás y quizás tú no estás consciente de todo lo que hay creado. Y es como, sí, pero igual es el espacio de todos. O sea, si alguien no va a la escuela, probablemente la escuela no existiría. Yo me dedicaría a dar clases particulares. A un par y quizás haría otra cosa. Pero en el fondo esto es distinto. Es como el espacio es de todos, todos vamos a este espacio, lo encontramos un lugar seguro y en ese lugar seguro uno puede meditar. Total. Cuando el cuerpo está en un lugar seguro, tengo mucho más acceso a las otras dimensiones. Tengo mucho más acceso a la respiración. Totalmente. Entonces, la comunidad hoy se siente demasiado enriquecedora. Yo me desvivo por cada almita que va a ese lugar. ¿Qué se nota? Los adoro. Ayer en el Shala hablábamos con la comunidad. Yo les agradecí a cada uno porque uno elige con quién practicar. Yo elijo ir a practicar con mi profesora. Y ustedes eligen venir a practicar conmigo. Es una elección. Exacto. O sea, quien accede también a tu espacio quiere estar, quiere verse desde la Sofía. Y eso nuevamente no tiene palabras, es como algo que uno solamente alcanza a sentir. Y quizás no a plasmar o a verbalizar. Claro. Ay, Fran. Que te escucho y quiero que hables todo el rato y yo solo escucharte. Qué linda. Oye, ¿y cómo le explicaría a una persona que no sabe nada de yoga qué es el yoga? ¿Cómo se lo explicaría? Wow, qué buena pregunta. Qué ganas de decir también a la vez tantas cosas que como que hay que ordenarse. Porque yo te respondería como rápidamente, quizás como desde una queja, que más que no querer hacerla, es como que puedo responder también de otra forma, pero quizás voy a
Voy a partir por lo primero que me vino. Dale. La mini queja, entre comillas, es como hoy hay tanto estímulo, pero también más que el estímulo mismo hay tanta sobreinformación que por un lado está bien, porque es la pasión de cada persona, ¿cierto? Pero hay tanto que en el fondo uno se queda mucho en esa lectura. Ejemplo, como el beneficio de respirar. Pero tú no vas a acceder al beneficio hasta que lo practiques. Exacto. Como hoy tanto, por ejemplo, mi Instagram, Sofi, yo lo torné 100% a un canal informativo. Sí, yo comparto videos de los shavasana finales, por ejemplo, como Claro. rico para la comunidad, pero no va más allá de eso. Es verdad. Porque ponerme a mí, yo hoy a hablar de beneficios, y ahí va respondiendo a la pregunta, ¿cómo le explicaría a alguien lo que es el yoga? Practicándolo. Libros que honro infinito, y de hecho, si tuviésemos que hablar como de leer algo, yo me iría por un libro, como antes de que existiera la inteligencia artificial, y entonces cuando la persona solamente meditaba y luego agarraba el papel y el lápiz y escribía, ¿cierto? Que hoy también se puede hacer, obviamente, pero me iría más por ese camino. Y la segunda es realmente invitando a la persona a ir a la práctica. Porque quizás en nuestra cultura es más fácil entrar por la rama del yoga, que se llama yoga físico, que sin duda está ligado a lo otro, pero es más fácil, es más accesible para conectarnos con los otros caminos. Es difícil en nuestra cultura llegar y decir, sin conocer el yoga, voy a practicar la devoción, voy a practicar el karma, o primero voy al mat, me siento conmigo mismo y después empiezan a también a aparecer los otros caminos del yoga. Y entonces creo que la invitación es respirar, practicar y desde ahí entender, o más que entender, vivir el yoga. Vivirlo. Es que eso es. Sí. Y como no te pasa a veces que aparecen estos comentarios como, pucha, es que yo no soy flexible o cómo lo hago si yo nunca he tenido tanta fuerza en los brazos, no sé, como qué le diría a una persona que quizás se pone esas etiquetas antes. Eso siempre. Yo contándote un secreto, nunca le doy tanto interés a eso. Bueno. La persona apenas sabe que yo soy profesora de yoga, antes de preguntarme cualquier otra cosa, me va a decir que él no es flexible. O ella que no llega a tocarse los pies, como cómo voy a ir al yoga, y yo soy muy estresado, ¿no? Y yo no le doy tanto interés a eso. Bueno. En el fondo me voy por otro lado. ¿Por dónde te vas? Me voy más por el lado de venir a respirar. Siempre venir a respirar. De hecho, lo que hicimos antes de partir hablando, en el fondo uno se sienta, como que pone el cuerpo en el lugar y literalmente y usa el diafragma. Y en esa respiración como que yo ya de haber inhalado así, como que más que relajarme, que eso siempre, pero es como quedarme. Sí. Como anclar. Sí, es que no importa la razón por la que llegues al yoga o el prejuicio o el límite que tenías antes de llegar, eso se va a diluir con el tiempo. Oye, Fren, y a mí como tu alumna, algo que me ha gustado mucho es que cada persona tiene su cuerpo y que me gusta esto mucho que decía en la clase, como no se comparen, escuchen su cuerpo, vayan a su ritmo. No sabéis cómo, te lo digo por lo menos como alumna, cómo eso a mí también me ha servido como a soltar las expectativas cada clase. Es como ya, activo esa capacidad de asombro, veo que nos vamos a enseñar esta semana a la Fran, de repente ya restaurativo, de repente, y es como siento que cada clase también es como una oportunidad y me gusta esto mucho también que decís como escuchar el ciclo en el que está cada una también, escuchar el cuerpo, si es que no nos podemos parar con los pies para arriba, ya, está bien, como... Totalmente. Sí. Es practicar con ahimsa, que es no violentarnos. Y desde ese lugar que no es violento, soy mucho más compasivo. Y en la compasión hay una conexión muy directa entre tu conciencia y el cuerpo, a lo que llamamos conciencia corporal. Y en esa conciencia corporal me muevo, fluyo nuevamente, siento y fluyo, Siento y y fluyo. voy. Voy, es como si tu cuerpo, es como explorar la sabiduría que ya tiene.
y que también quiere transformar. Exacto. La sabiduría que quiere transformar, que quiere como pulirse. El cuerpo también tiene ganas de limpiarse, de ordenarse. Y en eso entonces practico desde ese lugar, que es mucho más amable que otro. Y para la gente que no sabe, Fran, ¿qué estilo de yoga practicas tú o enseñas? Ay, Sofía, esta pregunta. Amo todas tus preguntas porque como que cuando uno las piensa en uno, son cosas que uno no se pregunta a diario quizás. Exacto, sí. Em, ¿Qué estilo de yoga practico? Yo practico actualmente, y probablemente de aquí para el resto de la vida, ¿Ya? sí. Yo encontré a alguien muy especial este año. Como profe. Sí. ¿Ya? Y es la Jiménez. Y ella es de Escuela Iyengar. Y ahora viene lo más lindo de todo. Mi mamá, que para mí fue la mentora de este camino, ella practicaba Iyengar. ¿En serio? Entonces yo la primera vez que fui a la clase de la Jime y escuchaba el mantra Iyengar, era el mantra que yo escuchaba Tu a mi mamá cantar. casa, qué En su casa, lindo. en mi casa también, en Sí. pandemia. Y, y también las profes que hay actualmente en el Shala, creo que coinciden totalmente con los valores de la escuela. Las de Iyengar misma, la Patti y la Greta, que, o sea, he aprendido un montón de ellas. La Titi, que es la mejor amiga de mi mamá, que estaba en la playa y sabéis ¿Sí? que yo las miraba. Está la Jesu también, que viene de la escuela de la Emma, que me encanta, tiene un concepto de yoga como desde la raíz, desde el alineamiento. Y me encanta, me encanta, me encanta. Y está la Maca también. Han pasado diferentes profesoras por el Shala, cada una con su historia, cada una con algo que entregar. Y creo que también de eso se trata. A veces las cosas, algunas profes como que se sostienen en el tiempo y hay otras veces que uno va mutando Total, porque van pasando cosas también. obvio. Y quien perdura es quien también tiene ese espacio, o sea, y como ese tiempo para entregar. No siempre es igual, no es lineal. Total. ¿Y Pero hoy tú? creo que se sostiene en eso, ¿Y tú, Fran, en la devoción. como, claro, tú practicas como alumna Iyengar, Mm. pero tú enseñas Vinyasa? Sí, pero algo me está pasando con eso hoy. ¿En serio? Sí. ¿Y querés contar un poco de eso o algo más Sí, personal? feliz, ¿no? Aquí no hay nada tan... Lo íntimo es lo íntimo y lo otro todo se comparte. Lo íntimo es como ese misterio con una misma. En realidad me pasa algo con eso porque el vinyasa le tengo mucho cariño a esa sincronización entre el movimiento y la respiración y como esa fluidez, esa parte dinámica que es como así, que te pulsa, es como un pulso que tú vas y vas y vas. Pero lo más sostenible para mí hoy es comprender la práctica también como un ciclo. Yo practiqué Ashtanga, Vinyasa, Flow, Hatha y todos los nombres que en el fondo también quiero hacer énfasis en que el yoga es uno. Ujú. O sea, lo otro no nos debería dividir tanto. De hecho, nos debería unir. Pero sí uno se como casa o se enamora de un estilo porque es lo que también, como es uno también. Uy, Cuando no a todos les gusta el sushi de la misma forma como les gusta la pizza y claro. poniéndolo en comida y así en todo lo que hay en el mundo. Gente le gusta más la playa y otros que más la montaña. Y así también pasa con los estilos dentro de una práctica. Exacto. Y con el vinyasa me pasa un poco que me quedo atrás en la parte del alineamiento. Es como que el enfoque es demasiado en lo dinámico y a mí me gusta más por semana también, comprender lo importante que es restaurar, alinear la fuerza y así. Que creo que en un vinyasa igual se puede dar, pero yo creo que algo va a pasar ahí con el nombre en algún momento, con el método. También al mismo tiempo he pensado como en ponerle feel and flow al método, pero también me gusta lo tradicional y no los inventos. Claro. Entonces ahí voy fluyendo. Por mientras le tengo vinyasa y creo que eso también te da el espacio que tú vengas a la escuela y pruebes cómo es el vinyasa. Fondo, mi vinyasa va a ser distinto al de otra profe y el de otra profe va a ser distinto a esa profe y cada una con su sello. Qué lindo, Fran, porque ahí pienso como en el proceso creativo de cada profe, como que yo al ser tu alumna te veo tanto fluir y disfrutar de lo que haces,
que lo siento mucho también como en el arte, que a veces, claro, uno puede aprender algo, una teoría y todo, pero después va a pasar por uno, pasa por uno, por tus emociones, por cómo tú estás ahí ese día. Total, eh, y uno a veces está súper conectada y pum, salió una obra de arte, no sé qué, o de repente pum, salió una clase y uno dice, ¿de dónde salió pero esto? totalmente. Entonces sí, como que, claro, porque quizás hay personas que nos escuchan y escuchan Ashtanga, Iyengar, Mm, Vinyasa y dicen, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Entonces tú podrías como así, de una manera como muy simple, tratar de explicar un poquito. Sí, en el fondo, cada disciplina tiene sus propias características en lo que es la secuencia o la forma de guiar la práctica. El Ashtanga viene de Ya. una serie. Nace la serie de Ashtanga, en donde si tú vas a prácticas de Ashtanga van a ser todas las clases iguales. Está el Ashtanga guiado y el Mysore, que viene del lugar en India que se llama Mysore, y en el fondo uno practica a su ritmo. El profe está en el shala, pero se va moviendo y pasando por diferentes cuerpitos. Luego el vinyasa es una práctica totalmente guiada y trabaja esto entonces entre el vínculo que hay entre el inhalar, exhalar y el moverse. Mientras que el hatha es más o menos eso, pero un poquito más sostenido. Todo es hatha en realidad. Mm. Hatha, sol y luna. No, no El equilibrio. sabía. Sí, todo nace del hatha yoga. Ah, qué lindo. Podríamos decir que es como el padre o la madre es yoga. Em, bueno, Wow. también se le llama así a Patanjali, pero quiero decir dentro de las disciplinas. Hay Iyengar, Yin Yoga restaurativo. Entonces, lo que me pasa con el Iyengar es que tiene su propio método, porque el método Iyengar, de hecho, en Chile es súper como... yo creo que eso es lo otro, que siento que hay alguien, hay una asociación Iyengar en cada uno de los lugares donde se practica. No es como así como tú haces 200 horas de instructorado y ya eres profesora de yoga, que no, en el fondo es algo mucho más responsable y comprometido, el Iyengar. Y tiene una semana de alineamiento, de restaurativo, y así. Para mí eso es como un poquito una mezcla, entre comillas, aún así entendiendo que es Ya, ahora entiendo. Perfecto. claro. Y después ya también están las otras como Anusara, del yoga del corazón. Ah, qué bonito. Sí, y después también empiezan a aparecer nuevas corrientes, que ahí quizás no tengo mucho que opinar, porque, no sé, como nombres como yoga facial, Ah, claro. que en el fondo quizás podrían tener un nombre más como trabajo facial o skin facial o cosas así. Skin facial sería más o menos lo mismo, pero como gym, porque en el fondo el yoga más como filosofía. Mm. Y ahí ya hay nuevas corrientes que nacen también en España, en Estados Unidos. Perfecto. Ay, Fran, Pero lo ya. que sea que nos ayude a regresar a nuestro Mm, ser. exacto. Me gustó mucho lo que dijiste como de la respiración al final. Como que la persona venga a respirar. Total. Más allá de tener esta expectativa o esta idea de... Ojalá el día de mañana uno pueda ahí fluir y levantar las piernas y todo, pero... Y poderse el cuerpo y cambiar de Exacto. perspectiva. Eso a mí Y que me ha cada ayudado asana, cada mucho. postura es... A mí las inversiones contigo, yo todavía sigo usando la muralla porque no puedo solita, pero esto de poner el corazón sobre la mente, a mí eso me ha ayudado Ay, mucho. mi Sofi, qué lindo escuchar eso. Sí, y como al principio a uno le da miedo. Al principio las Total. inversiones y uno como, ¿qué esto de pararme de pie? Y uno No iba a espera su tener a alguien ahí ritmo, al lado y claro, que te empuje o que te ayude. totalmente. Y ahí qué rica esa sensación como de ir superando esos miedos y que tu cuerpo también te va mostrando que estás en un lugar seguro, que tú puedes, como ir sintiendo los músculos, no sé, es Mm. como ir nutriendo el cuerpo, el alma. Total. Es que así se siente. Así se Yo siente. cuando te veo llegar al shala y te veo, siempre yo estoy como aquí al ladito del altar y como que miro hacia el fondo y estás tú al frente mío y yo te veo cerrar tus ojitos y después yo ya cierro los míos y solamente me quedo con la visualización de que lo que probablemente está pasando ahí, pero desde otro, con los ojos cerrados. Mm. Y
es hermoso. Es hermoso ver el cierre de ojos de alguien. Cuando cierra sus persianas, como las de la casa, y se mete en su intimidad. Como con las cortinas cerradas, nadie sabe lo que está pasando dentro de la casa del vecino. Exacto. Y ese mundo es muy íntimo. Uy, tienes toda la razón. A mí me encanta esa cuevita que tenía al final. A veces, por cosas locas de la vida, he tenido que quedar en primera fila y digo como, Sí. rayos. Y Y después digo, ¿sabéis qué? No. Ahí uno sale de la zona de confort también. Totalmente. Eso es un muy buen desafío. Mm. Oye, Fran, yo sé que después tenés que ir a hacer clases y todo, Ay, entonces te amigo. quiero sacar el jugo porque ya no Se nos me había queda olvidado tanto el tiempo. Sí, pero no, mira, estamos Yo bien. tengo un tema con el tiempo. No sé si ¿Sí? tú, ¿qué es el tiempo? Mm, Antes uno alcanzaba a hacer tantas cosas en una ¿Sí hora. o no? No, y siento que cuando uno está haciendo lo que le gusta se pasa el tiempo Así volando. es. Así es. ¿A ti en qué se te pasa el tiempo? Así como que tú decís, oh, lo disfruté el tiempo al El máximo. yoga. Tanto como practicante Ujú. como profesora. Bienestar en familia, mi gente querida, mis amigas, el mar. Hablemos del mar, Hablemos del mar, Sofi. porque esa era una de las preguntas, pero yo Sí. te juro que yo sé que tú eres un amante del mar. Mm. ¿Qué significado tiene el mar para ti? El alma en movimiento. El alma en movimiento del mar. Tal cual. ¡Ting! ¡Ting! Total. Sí. Es el lugar más seguro para mí. Es como... Y el mar también. Entre el mar y el mar. Entre el mar y el mar. Solo les cambia la última letra. Exactamente. Tal cual. Mujer, y yo te pregunté también si es que querías traer algún objeto que para ti te representara y me dijiste lo traigo conmigo. Sí. Cuéntame, ¿qué trajiste? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? Bueno, yo tengo muchos amuletos y soy de familia muy como, además de árabes y como entre que mi abuela el ojo turco, que el paraguas no se abre dentro de la casa y que la sal no se pasa en la mano del otro. Todas esas supersticiones. Yo soy muy de amuletos, me encantan. Mira. Quizás en algunas personas se podría llamar cachureos, pero yo hoy decido verlos como tesoritos. Me encanta. Me considero cero apegada también a esos tesoros. Mira. Sí. A mí algo que me gusta en mi vida, Sofía, es regalar. Sí, se Yo nota. amo regalar. Amo. Y también me gusta recibir. Ya, qué Para mi importante. cumpleaños soy una niña. Me encanta recibir como regalos también en el día a día. Siempre abierta también a recibir. Antes me costaba un poquito, me era como, no, ¿por qué tanto, tanto, tanto? Y después ya lo fui soltando. Bueno. Y el amuleto al que quizás soy como más apegada es a mis anillos. Mis anillos los he dejado de usar en las clases de yoga por un tema lógico, entre que ajusto y a alguien le podría lastimar el anillo hasta que presiono y no sé si es lo mejor para un dedo. Pero los anillos para mí son pura energía y con piedras. Y también me encantan las joyas. Creo que esto también es como donde se me une el alma de diseño. Exacto. Como la creatividad. Ahora de hecho estoy haciendo joyas. No te creo. Este lo hice yo. ¿Qué? ¡Qué seca! Sí, le pusimos el sireno. El sireno está calentito y tiene como unas alitas Sí. y unas conchitas. Pero Sí. Fran, qué seca. Es que tú Es que me encantan las joyas a mí. eres súper creativa, mujer. Me encantan. Entonces eso, más amuletos y Tu amuleto. cuando ya lo siento medio cargados. Lo limpias. Sí. Perfecto. Pero me encantan todas las piedras, me encantan los libros, los oráculos. Sí, pues en la entrada del Shalai tenéis ese oráculo hecho por ti de También de cerámica. cerámica. Sí, es que ya te quería preguntar eso y después vamos al proceso creativo, porque Vamos yo al sé que tenés los proceso minutos creativo. contados para tu próxima No clase, pasa pero nada, mi amor. Puedo llegar un poquito tarde. no, pero Lo vamos entenderán a porque nunca respetar pasa. tu tiempo. ¿Cómo se combina el diseño con tu escuela, con todo lo que creas, con esos espacios? ¿Dónde está el diseño, el yoga? ¿Cómo conversa eso? Todo en uno. Todo en uno. Todo en uno. La forma de... Bueno, yo creé el Shala junto a mi familia y a todos mis seres queridos, porque literalmente la opinión de cada amiga importaba. Y junto a la Paula y a la Claudia, que son las decoradoras. Y yo, mientras lo creaban, estaba en el mar. ¿En serio? Enero y febrero. Confiando, siempre confiando. Soltando todo tipo de control, todo tipo como de tener que estar ahí, ver que pongan todo Sí, bien po. y solamente como tan así, nada, en el mar, tendía
y ahí se combina todo lo que es diseño, mar y yoga. El shala tiene como estos velos en el techo, Precioso. sí, todos de colores como arena, que eso de por sí a mí me trae paz. Entonces creo que el diseño nunca lo trabajé como diseño, pero sí fui como metiendo el diseño en diferentes cosas que me gustaba hacer. Bueno, la orfebrería es diseño también. Total. En el fondo uno dice diseño y sí o sí tiene que ser como el estudiado en la universidad, pero el diseño como en todo, hasta como human design también. Y en el yoga hay mucho diseño. El diseño también tiene mucha matemática, ¿cierto? Como desde la medida y en el yoga Claro. también. De hecho, en el Mira. documental de Iyengar que vi ayer en la escuela de mi profe, medían con regla el cuerpo. No te Como creo. cuánto se alargaba la tibia, o sea, como midiéndolo desde el talón hasta la rodilla, de la rodilla hasta la cadera y así. Mira. Creo que toda esa parte matemática también me gusta. Y quizás siempre como que yo la expulsaba sola sabiendo que era como una materia de colegio, de universidad, pero ahí todo siempre todo siempre converge en un punto. Total. Y eso es interesante de observar. Demasiado. Se van repitiendo cosas, a veces uno no le encuentra el sentido a ciertas acciones o momentos en la vida y de repente pasan 5 años y uno dice, hace 5 años, y hoy día eso cobra sentido en el lugar. Tal cual. ¿Te ha pasado alguna vez como con el arte? Sí, total. Ahora, yo siento como ahora, pienso también la formación de estos últimos años, el estudio en España, ahora aquí, la práctica última que hice con mujeres, como que, y uno a veces dice, ¿por qué no funcionó X? Y él había tenido un plan para ti Z, que ahora lo entiendo todo, que Mm. quizás en ese minuto no lo entendía, pero ahora digo, claro, ahora estoy aquí y pude terminar mi grupo de arte terapia acá y armar la consulta, no sé, como que eran las piezas del puzzle que iban faltando y cuando uno suelta y se entrega, se va armando. Pero totalmente. Ay, Fran, hablaría eternamente, es que tengo demasiadas preguntas. Sofi, yo te quiero preguntar como qué te pasa con el yoga, cómo amas la meditación, como hay una parte de ti que está muy como al servicio de los demás, siento yo, pero también hay una gran parte de ti, y eso es muy importante, que se entrega a recibir, por más contradictorio que suene, como que la entrega y el recibir uno la siente como opuesta, pero complementaria, pero mucho corazón. Total. Sí, yo creo que yo antes no había practicado yoga, yo creo que en España hice más pilates, baile, que siempre me ha gustado mucho el baile, he estado ahí. Y antes practiqué un par de veces, pero desde que volví, ahí partí con la Moni y ahí ella como que me acompañó en esos primeros saltitos, cuando me daba miedo y todo, y después la Moni se fue a Australia y después llegué a ti. Y además que esa sincronicidad que estaba al lado de la consulta, entonces que me pude ir caminando y para mí era como termino el día después de acompañar a personas y después me doy mi propio acompañamiento y dejo que otra persona me acompañe, que eres tú también, ¿cachai? Como, y dejo que el espacio, la sala, eh, y ahí es como que cuando me calza el día, porque después de acompañar a otras personas, yo también ahí me permito cuidarme, escuchar el Totalmente. cuerpo, qué me pasó también, porque cuando uno trabaja con otras personas también se te remueven cosas. Entonces, es como mi minuto después, y muchas veces me pasa que después vuelvo a la consulta, después de tu clase, y llego flotando, como es como que desoxigené el cuerpo, no sé cómo explicarlo, o sea, lo oxigené completo, lo estiré, y muchas veces llego a crear porque digo, ya, con esto me voy y con esto me voy a acostar, como Sí. que quedó redondito el día. Y eso se trata también. En el fondo es quedarnos más con eso que Sí, con lo otro. total. No, total, total. No, para mí ha sido un Porque regalo. ahí, bueno, tenemos que hacer muchos podcasts, Sofi, Sí, porque ya porque te hace la parte 1, ¿ya? todos estos temas como que se Sí. empiezan a abrir y uno también empieza a despertar como conceptos, Sí. que yo hoy los veo más como emociones o sensaciones, pero que se han vuelto conceptos. La felicidad, el placer, el goce, todo eso. Por eso la pregunta también de cómo le explicarías a alguien lo que hoy es el yoga es como Sí. también cómo le explicarías a alguien ser feliz. En el Mm, fondo, primero es ir a uno, exacto. ¿cierto? Tiene sentido, como que hoy eso de como todos sintamos placer, todos sintamos goce, o sea, sí, a mí me encantaría, mi sueño, pero comprendo que los karmas son todos distintos. Antes yo
no sé si diría me sentía mal, porque siento que nunca he sido tan exigente como crítica. ¿Ya? Pero yo me conecto mucho con el placer en esta vida y yo antes mencionarlo ya me causaba algo. Era como quizás esto genere ruido en alguien, porque cuando uno está triste o con miedos, quien se conecta mucho con el goce como que igual te genera Sí, algo. po. Y hoy no. Hoy no, como que no tengo ese miedo de decirlo cuando a mí me preguntan como, Fran, ¿tú amáis demasiado la vida? Y realmente sí. Sin miedo a decirlo, porque entiendo que todos los karmas y todos los procesos, ciclos, historias, los miles de nombres que hay finalmente para hablar del tiempo de línea, la línea del tiempo de una persona, Exacto. ¿cierto? Son todos, o sea, hay muchas cosas que sí, que nos reúnen, pero las historias son distintas. Totalmente. Y en eso hoy se trata entonces de unir, de sentirse, de vivir en lo que ya hay en uno, más que cambiar todo el entorno. Total. Entonces, es eso más que nada. Vamos entonces a conectar con ese placer desde lo creativo para ir cerrando, No, se me pero hizo, pero volando, volando, cortísimo. volando, volando, sí. No, si estabas en la parte 1, no te preocupes. Ya, Te voy oye, a volver a invitar. no, es que lo amé. Sí, es que vamos a tener que hablar Yo mucho más. tengo que aprender mucho de los podcasts. No, sí, espérate, este es el primer comienzo, te voy a explicar. Esta Ya, es nuestra bitácora con sentido que cada capítulo ha ido dejando huella. Entonces, con esto primero que hablamos, me gustaría, mira, a ver, espérame, ahí cómo se ve, ahí. Que pudiéramos como, el arte es el lenguaje del alma también. Y es poder expresar eso que muchas veces las palabras no pueden decir. Entonces, mi invitación ahora va a ser como con lo que nos quedamos de esta conversación, que lo podamos expresar juntas a través de los colores, de las formas, de los símbolos. Eh, Porque siento que hay demasiado hay contenido. demasiado. Sí, No me quiero demasiado quedar con que contenido. nos faltó hablar de muchas cosas, porque se me Mm, hace difícil hablar de la vida sin la muerte mm. y de todo eso, pero me voy a quedar con que esto que voy a plasmar en el papel es como lo que se tenía que decir hoy, Eso, lo que se claro, tenía que decir hoy día. y me vuelvo loca con el lápiz nomás. No, lo hacemos juntas. Mira, ha sido un experimento social esto. Así que dale, vamos Yo a... dije, la Sofi quiere que haga un símbolo. No, no, no. Mira, yo me Ya. quedo, ponte tú, con lo que decía ahí al principio, que Mm, yoga, ¿era yoga o jata? Luna y sol. Jata. Ya, yo me quedo mucho con esos símbolos Mm. que están juntos aquí. Así que dale, vamos juntas. Así. Yo me quedo con la ola de mar, Ujú. como es la vida misma, mareas altas y bajas. Mm. En este. Vamos también soltando la mano nomás. Este como un movimiento. Mm, Para mí la línea del tiempo. Ah, la línea del tiempo. También hay algo que se sostiene en eso. A ver, espérame, voy a poner ahí para que se te escuche. Me voy a poner los anillos también. No sé por qué los anillos. A mí también me encantan los anillos siempre. Soñaba mucho de chica con anillos también. No sé qué significa, pero. Yo voy a irme por el lado del espacio seguro, que es siempre un remanso de amor. Aquí no sé por qué me aparecen como las manos que están abiertas a dar y también a recibir. Ay, Sofi, lo amo. Siempre me salen esas manitos de empanada. Bueno, las mías A también veces son así. se ve gris Mm, y de repente en otro espacio está eso mm. y eso, y de distintos grosores. Total. De hecho, a veces nos salimos. Nos salimos de la línea. Esa es la invitación, bueno, desde la arte terapia es eso, a que no quede bonito ni perfecto, no sea estético, sino que sea tan solo Mm, expresar el sentir. ¿Cachai? Y lo mismo que decías tú del yoga, o sea, es como cómo viene el cuerpo hoy día. No es sobre exigirle más ni que sea la apertura perfecta, sino que es
cómo estoy hoy. Eso Totalmente. es, ¿cachai? Y al final siento que son diferentes disciplinas que se combinan y llegan a lo mismo. Llegan a la pureza, Total. a la invitación de reconectarse. Me dieron ganas de seguir dibujando. Yo también, ya último. Para que podamos hablar ahí de la sensación también. ¿Cómo nos vamos a ir sin un om? Eso, ¿verdad? ¿Lo tenía en tu anillo? Tatuado. Lo tenías tatuado, ¿verdad? Mi mamá cuando me lo hice, me dijo, te vas a ir a vivir con tu papá. Y dije, mamá, pero si es un om, esto nos unifica a las dos. Y ahí no se enojó tanto, pero sigue no gustándole el tatuaje. ¿En serio? ¿Qué significa OM? El om es la vibración del universo. Sus sílabas A u M representan la creación, cómo se sostiene y la destrucción. ¿En serio? Brahma, Vishnu y Shiva, dioses. Y yo escribí OM con O, obvio, porque no sabía que se escribía. Pero ¿Era se dice- A-U-M? Son las sílabas, pero en el fondo la unificación es O-M. Ya, a ver, pon la manito aquí conmigo, porque esto lo hicimos juntas. Y quiero que me digáis, Fran, como al mirarlo, ¿qué sensación te da? Me da como desorden, pero orden. Siento que es como es la vida misma, llena de colores, de emociones también y de volúmenes. Me da, te digo qué sensación me da, como vamos a surfear la ola. No sé por qué. Total. Es como la sensación de cuando yo no sé surfear, pero la vez que traté me caí, ya fue un fiasco. No, terrible. Pero siento que es eso, es como volver a subirte a la tabla, volver a intentarlo y darle, aunque te revuelque la ola, y darle y probar, intentar, hasta que en algún minuto uno va a llegar a esa estabilidad y va a poder pararse. Totalmente. Y ahí está la confianza, ¿cachai? Sí. Y el aprendizaje en el proceso. Así que gracias, Fran, de verdad, gracias por Gracias a ti, mi compartir hermosa. tu sabiduría, tu historia, tu recorrido. Esto oficial va a quedar, yo creo, como una parte uno, porque más adelante sí o sí me gustaría seguir conversando contigo. Sería un regalito. Me sacaste de mi zona de verdad. confort, pero la amplié. No me sacaste, la amplié. La ampliaste, me encanta. Te agradezco también, mi niña. Linda, No solo preciosa. por esta invitación, ni por ser mi alumna de yoga, porque también somos amigas. Sí, Y eso lo valoro un montón. Te quiero mucho. mi yo Sofi. también, de verdad. Muchas, También muchas, uno dice muchas alumno y gracias. finalmente quien más aprende es uno. Sí, a mí también me pasa con los pacientes. Sí. Yo soy cada uno de esos cuerpitos, las historias te tocan. Te agradezco a ti por este espacio. Gracias. Me acomodé mucho más de lo que pensé, o en realidad tampoco pensé que no me iba a acomodar, pero llegué y me acomodé. Eso. Gracias también a Agus Sí, lo máximo. por este espacio. Agustín, Caracol Estudio es lo máximo y No, como se decías pasó. tú, sí, como que él también hizo este espacio y acá venimos a darle vida al espacio y Es así que te es juro una que llegué y dije como retroalimentación. quizás grabo un par de clases Total. solamente para mis alumnos que ya practican conmigo. Eso, hoy Cuando estaría me bueno, ¿no? voy o Estaría bueno cuando- cuando te vais de viaje. Imagínense aquí esto de esta maderita de fondo. Perfecto, me encanta mi Franchi. Linda, así que gracias de verdad por estar. Gracias, linda, hermosa. Eres lo máximo, anda a dar tu clase, afortunada y afortunados todos tus alumnitos ahí. Nos vemos mañana en clase. Eso, mi gorda, Shavasana. Eso, chao, será que lo máximo. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que lo que conversamos hoy día haya movilizado algo esas aguas De y todas formas. que invite al movimiento este capítulo, que invite a que nos podamos mover. No es necesario pararnos de cabeza, a veces es movernos, salir a caminar, estirar el cuerpo, respirar, como decía tú. Respirar. 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 Lo otro pasa después. Eso. Así que, nada, gracias, gracias, gracias por escucharnos, por acompañarnos. Gracias a todos. Linda. Y nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy Nos bien. vemos en el próximo episodio también. Me encanta. Yo desde el oyente digo, Me encanta que eres linda. a Así ver tu que episodio. eso. Invitación a crear, a crear. Qué y a rico crear. estirarse. Un abrazo grande y nos vemos. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Qué lindo.